parecería como, pues hasta muy restringido por parte del cine tratar como de forzar algo que por fortuna ya no es, ¿no? O sea, y que ya no es, incluso digamos como en el ojo público, porque de que nunca ha sido así la rigidez heteronormativa, pues la verdad es que nunca lo ha sido, simplemente por fortuna ya hay la posibilidad justamente de no ocultarlo, y si la sociedad está cada vez ocultándolo menos, ¿no? O sea, por suerte, pues que el cine refleje también esas realidades y sin temor a decir, sí, somos una especie súper diversa, de muchas formas somos diversas. Amigas y amigos de Cinéfilos en Apuros, ¿cómo están? Yo soy Elías Leonardo. En esta ocasión mi invitado es un director de cine guionista que, bueno, está por estrenar, o va a estrenar su ópera prima Efímera, y me refiero a Luis Mariano García. Luis Mariano, bienvenido seas. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, qué placer andar por acá. No, es un gusto recibirte para hablar de una película que ojalá dé para mucha conversación, que se hable bastante de ella, porque lo amerita, ¿no? Lo amerita y también porque es un buen material para que el público nacional se acerque a sus propias películas, ¿no? En este caso es la historia de Emilia, una joven preparatoriana que se ve sacudida tras la repentina muerte de un compañero en el colegio y en esa sacudida, pues acude al funeral. Ahí conoce a Renata, una chica que habrá de cambiarle la vida o se la cambiarán mutuamente, que ustedes ya verán porque en este caso también Emilia posee un don o algo que pesa más de lo debido, ya lo dirán ustedes cuando vean la película, porque puede ver y detectar quién va a morir, ¿no? Entonces ustedes ya van a verlo, a interpretarlo. Pero ya entrados en materia, Luis Mariano, comencemos por algo que es, a mí me llama la atención que sea una coming of age, que apuestes por una película de adolescentes, de juventudes, y lo digo porque en este país, ahora que yo ya soy un hombre, pues que va creciendo, ¿no? Ya rebaso los 40 años, tú porque eres una criatura, pero ya estoy, digamos que en esa barrera en la que estuvieron mis padres, mis tíos y muchos otros adultos, de estigmatizar siempre a la juventud y a la adolescencia como si fuera algo malo, ¿no? Como si además no tuvieran futuro, como si no tuvieran qué pensar, qué sentir, hacia dónde ir, etcétera, etcétera, etcétera. Y a veces se nos olvida que fuimos jóvenes, ¿no? Tiende mucho a pasar en varios adultos. A mí, por fortuna, creo que todavía no me ha pasado eso, porque sí veo que es como cíclico, cíclico, ¿no? Esta forma de condenar a las juventudes, las adolescencias. Y aquí vamos viendo una Emilia que sabe, o sea, que sabe lo que quiere. Estamos viendo otro tipo de adolescencias, otro tipo de juventudes, empezando por juventudes y adolescencias actuales, ¿no? ¿Por qué elegir una historia con protagonistas jóvenes? Híjole, creo que ahorita que lo mencionabas así como de cómo es vista luego la adolescencia ya desde la adultez, creo que también a partir de ahí hay algo interesante que tiene que ver con que de adultos como que ya se nos exige y nos da por fingir que sabemos todo y que lo tenemos resuelto y que hay un montón de certezas, ¿no? Y como que en la juventud, en la adolescencia, en estos años, entre comillas, formativos, como que es más claro el estar un poco perdido. Y sé que a lo mejor en Emilia no lo parece, porque parece muy segura de un montón de cosas, ¿no? Pero sí es como esta edad en la que se nos da chance todavía como de estar en crisis, ¿no? O sea, de estar tratando de encontrar el camino, de hacernos un montón de preguntas, y que aparte como que todo está mucho más a flor de piel. Y honestamente no creo que sea que porque de adultos lo dejemos de ser, creo que más bien es como una exigencia rara de la sociedad que nos obliga justamente a ya a ser más serios, cuadrados insisto, a tener todas las respuestas ya, ¿no? Entonces, creo que explorar justamente estas edades como que está muy de la mano justo pues a cosas que son muy propias de las historias, ¿no? De tener evolución de los personajes, de tener momentos de duda, de tener crisis, de tener como la libertad
de aprender quién eres, ¿no? O sea, que insisto en que pues, ojalá y realmente sea algo que nunca dejemos de cuestionarnos y de hacer y que, porque pues, sí, en el momento en el que empezamos a tener certezas, creo que luego, nada, perdemos un buen cacho de la posibilidad de seguir creciendo. Y luego, por otro lado, pues es una película que está, ¿no? Que también está como moldeada para acercar a ese público juvenil a su propio cine, que me parece muy importante y muy pertinente hacerlo. Tanto ustedes como realizadores, como nosotros desde esta trinchera de medios de comunicación, en mi caso prensa, de decir, oigan, a ver, hay este cine que también es para ustedes, y si le entran a esta película, los va a llevar a otra, los va a llevar a otra, y así, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta cuando una película te remite mucho a otra, y en este caso, Efímera, me remitió a una película mexicana de 1990 de Damián Acosta que se llamó Milagro en el Barrio con Fernando Almada, que es una película igual, una coming of age, pero ahí son dos chavos, ¿no? Es la amistad que surge entre dos niños, un niño de clase baja con un niño de clase alta, pero como que después de esa película ya no vi más intentos, ¿no? Durante una década, por así decírtelo, de explorar esa otra parte. Y esa década como que permeó en una cuestión generacional de no acercarse al propio cine, salvo pues aquellas películas como Amores Perros y Tu mamá también, que hasta la fecha siguen siendo como las películas base de toda una generación, ¿no? Y como que ya no hay más allá. Acá digo, está Efímera, también está en cartelera Déjame estar contigo. O sea, son películas que también son propicias para que este público juvenil, a través de historias juveniles, se acerquen al cine y por otro lado, ¿y por qué no? También se sientan identificados, algo que hasta pareciera que se nos olvida, ¿no? Pero también esa población tiene derecho a verse recreada y reinterpretada en una película. O sea, creo que lo que es bien importante es que pues, México es súper plural, ¿no? O sea, tantos millones de habitantes, evidentemente hay un sinnúmero de formas distintas de ser y de existir y por lo tanto, pues creo que sí, nuestro cine, entre más plural sea y entre más historias de distintas edades, géneros y demás, refleje, pues mejor para que más sectores de la población se vean reflejados, ¿no? Aunque también cabe destacar, ¿no? También creo mucho en la capacidad del cine y el arte en general pues de conectar con cosas que no necesariamente sean una copia exacta de quiénes somos, ¿no? O sea, pero sí, volviendo un poco como a lo del coming of age y de esto de las películas formativas, pues la verdad yo siempre he sido muy fan del coming of age y de las narrativas juveniles, ¿no? Y ahorita que decías como de estas películas que crearon una generación, pues la verdad, o sea, mi gran referente de cine mexicano creciendo, pues siempre fue Temporada de Patos. Yo me acuerdo que Ujú. entrando a la escuela, en la entrevista fue de, ¿por qué quieres estudiar aquí? Yo, pues porque aquí estudio EMCE y Temporada de Patos me parece lo más genial del universo, ¿no? O sea, y honestamente, pues me sigue siendo como un gran referente y sí, o sea, y creo que por suerte, sí, al cine nacional te ha acercado a historias de adolescencia pues, un poco más, por lo menos en los últimos años, ¿no? Que lo cual pues, es muy rico. Luego, otra cosa que tiene la película Efímera es la conformación del núcleo familiar, específicamente el de Emilia. Y me llama la atención, pues, por dos cosas. Una, porque en el cine, por lo menos en 2023, muchas de las películas que llegaron a cartelera comercial nos planteaban, ¿no? Esta apuesta de querer mostrar sí o sí a la familia tradicional, es decir, la presencia masculina de papá, la presencia femenina de mamá, hijo o hijos. Eh, ya qué bueno que va cambiando un poco la cosa, ¿en qué sentido? Porque aquí vemos que Emilia, pues, tiene un papá presente, no hay una mamá por una circunstancia, pero también esa presencia masculina paterna, una paternidad amorosa, muy inteligente por parte de su padre, que es interpretado majestuosamente por Hernán Mendoza, también nos lleva a visibilizar y a ver que sí existen esos papás, ¿no? O sea, en un país donde muchos niños crecen precisamente sin la figura paterna porque deciden irse, ¿no? Emprender la marcha y no asumir la responsabilidad, algunos otros por las circunstancias que sean,
Pues aquí vemos que sí, o sea que sí es posible esa paternidad presente, esa paternidad amorosa. ¿Cómo fue y por qué quisiste construir esta familia así? Híjole, creo que sí la diversidad de núcleos familiares sí es un tema que me parece bien importante y que me toca muy de cerca, ¿no? O sea, siendo honesto, o sea, yo recuerdo tanto mi núcleo familiar como el de todos mis amistades creciendo, o sea, era tan diverso, ¿no? Había de todas variables, eh, y, y en particular, el caso del papá de Emiliano es un poco extraño, tomando en cuenta que yo crecí en un núcleo familiar sin figura paterna, y, y al momento en el como que lo está escribiendo, digo, ay, pues no estoy tan seguro del referente directo, ¿no? Entonces, creo que un poco fue inspirado en mi abuelo, inspirado en yo medio visualizarme cómo me gustaría si algún día llego a ser padre, ¿no? O sea, ese tipo de cosas. Y, y sí, o sea, creo que un poco liberándolo a él de, pues no sé, de ciertos paradigmas que, pues más tradicionales, ¿no? O sea, sí que me interesaba, uno, que fuera alguien súper amoroso, ¿no? Que creo que eso era lo que más necesitaba Emilia y para que funcionara esa dualidad. Y me interesaba que, pues también al ser un hombre viudo que no, pues que es un poco como él, única cabeza de ese núcleo familiar, pues también, pues es lógico que se ponga a cocinar y que sea un poco amo de casa a la vez de que pues sigue con sus cuestiones profesionales, ¿no? O sea, que a fin de cuentas, pues sí, bueno, quiero pensar que pues hay muchos hombres también que cuando son parte de un núcleo familiar, pues también no necesariamente ya están haciéndolo desde ciertas formas mucho más, no quiero llamarles arcaicas, pero que por lo menos se abren a otras posibilidades, ¿no? Y luego está el caso de Renata, ¿no? O sea, sabemos que ahí hay una presencia materna, porque pues lo hace notorio con el teléfono, pero no la vemos, ¿no? O sea, más bien vemos a Renata afín con Carmen, una, un personaje femenino también muy particular, muy entrañable que ustedes verán. Y eso no quiere decir a lo mejor que no le interese a sus papás, ¿no? Nosotros podemos interpretar si están de viaje por trabajo, si a lo mejor no están preparados para ciertas eventualidades o noticias, son otras cosas, pero también porque la decisión de no mostrarlos. Eh, Creo que eso tiene que ver con como con por llamarlo, regla general que me hice a la hora de escribirla, ¿no? Y que cada tratamiento fue como avanzando, que era de quitarle la mayor cantidad de elementos, o sea, como que quería hacer una película muy chiquita, y que el drama y los conflictos y las situaciones fueran como lo más concentradas posibles en ellas dos, ¿no? Entonces, eh, sin duda, lo que viven sus papás, ¿no? Y la relación entre ellos, ¿no? Entre ese otro núcleo familiar, eh, creo que hasta daba para una historia punto y aparte, ¿no? Casi como para contar una película nada más de eso. Y un poco, sí, quería pues sí, evitarlo también como para concentrarnos en la relación de ellas dos, ¿no? O sea, eh, en mi mente, ¿no? O sea, pero como bien dices, pues estará abierto a interpretación, o sea, creo que tiene que ver más como con una familia que deja a Renata ser, ¿no? O sea, que le da un montón de libertades. Y justo ese pequeño momento cuando hablan por teléfono, lo único que me interesaba era como eso, ¿no? Como decir, mira, los sí están ahí, este, y y hay como tiene un nivel de apoyo, ¿no? Y tiene ahí ciertas cositas. Eso era como lo que me importaba. Pero sí, creo que la relación de Renata que más me interesaba que estuviera presente en la película, pues es su amistad con Carmen, ¿no? Que creo que l- es una conexión muy profunda
para Renata, siento que se identifica de muchas formas con ella, que creo que en gran medida sí es como su gran respaldo, ¿no? O sea, y me parecía también interesante como esta amistad intergeneracional, ¿no? O sea, porque creo que también, volviendo un poco a lo de los núcleos familiares, un poco pensar como en esto de la familia elegida, ¿no? O sea, o la familia no consanguínea y de cómo pues las amistades muchas veces terminan teniendo un peso tan importante, ¿no? O sea, y creo que el cómo funciona su dinámica entre ellas, me parecía que era lo que mejor funcionaba para ver cómo se relaciona Renata con sus seres queridos. Una relación intergeneracional que se respalda y se apoya mucho en el cine, ¿no? Qué bueno que es el cine como un pretexto de vínculo y de fortalecimiento de lazos a través de una televisión que no es actual, ¿no? O sea, es la televisión que tuvimos todos a principios del siglo, pero que también nos asoma precisamente a esa otra población que tendemos a menospreciar y a ver mal, ¿no? La tercera edad. Y aquí dices, a ver, no, vamos a poner precisamente a las dos poblaciones que tendemos a maltratar mucho en cuanto a estigmas sociales, ¿no? La juventud y la tercera edad. Y la tercera edad no estamos viendo como la candidez de una abuela, sino de una mujer autónoma libre que se lleva muy bien con una mujer joven autónoma libre que tampoco tiene bronca con convivir con una persona de la tercera edad, preocupada en que, y si se enferma, y si le va a dar un achaque, y no me gustan sus películas, por el contrario, como que también está presta a esa inquietud, una inquietud que no sé si hemos un poco perdido en esta actualidad ante la saturación de información, de esta información que tenemos al alcance rápido en un clic del teléfono, y que acá ellas lo tienen, ¿no? O sea, también esa relación intergeneracional nos permite observar esa cercanía que sí puede existir y que existe, ¿no? Pero a lo mejor no nos damos oportunidad de experimentar. Sí, y creo que en gran medida, por lo menos la intención detrás de la película, o sea, tiene que ver mucho con no dar por sentado un montón de cosas que creo que luego es muy fácil que las demos por sentadas, ¿no? O sea, y eso incluye a las personas, ¿no? O sea, el hecho de, ay, bueno, ahí está, ¿no? O sea, y cuántas veces no sé, evitamos o por lo menos no nos damos el tiempo de echar una llamada telefónica, ¿no? O sea, o sentarnos a platicar con nuestros, nuestra familia, nuestros papás, nuestros amigos, lo que sea, ¿no? O sea, y creo que eso eh, me gusta de la relación que hay entre ellas dos, ¿no? O sea, como que se dan el tiempo y, y creo que lo que dices, ¿no? Del cine, o sea, pues uno que el cine es una de las partes más importantes de su vida, pues no podía evitar un poco eh, que lo fuera también para los personajes, ¿no? Y algo que me parece también bien importante, ¿no? O sea, que creo que tiene que ver con lo que Carmen trae a la vida de Renata, es como esta cosa de, ¿cómo decirlo? Creo que también actualmente, por esto que mencionas, hay una cosa como de caducidad muy rápida, ¿no? O sea, como de, claro, ahorita están estrenando 80 películas al mismo tiempo, ¿no? O sea, y si ya tiene más de una semana, probablemente ya no importa, ¿no? Y la que sigue, ¿no? Entonces, esta cosa como de sí voltear y revisar historia, ¿no? O sea, me interesaba justo que vieran películas de pues que ya tuvieran sus años y que de alguna manera encontraran todavía una valía en ellas, ¿no? O sea, porque a mí me pasa, ¿no? O sea, así nada más como agrado anecdótico, en una de las universidades donde doy clases, el semestre pasado hubo una función de Sherlock Jr., ¿no? De, musicalizada en vivo por una pianista. Yo nunca había visto Sherlock Jr. y fue como de, ah, qué maravilla de película de hace más de 100 años, ¿no? O sea, y yo estaba gozando, y justo, ¿no? Y más allá de mí, que pues los alumnos, ¿no? Que pues eran personas de 20 años, ¿no? Pues la verdad parecían como disfrutarla bastante y eso, ¿no? O sea, el darnos cuenta de que en
de que hay una historia de cine y eso lo podemos extrapolar a prácticamente cualquier cosa, de cosas que siguen siendo pues muy, muy valiosas en muchos aspectos, ¿no? Entonces, como el podernos dar el chance de eso, de perder como la necesidad de prontitud un poco. Y pues cine clásico, ¿no? O sea, vemos que repasan películas, hablan ahí de Boris Karloff, Bela Lugosi, está Chaplin presente, incluso hay un montaje muy interesante cuando ellas terminan de ver una película de Chaplin, por derechos, pues nada más vemos el The End, ¿no? Pero en montaje es muy efectivo también y es muy inquietante para quien esté forjando precisamente su apetito cinéfilo, de decir, bueno, ¿qué es lo que estaban viendo? Ir y buscar ese título, porque además los mencionan, ¿no? Están ahí presentes, ¿no? Vimos esto, vimos tiempos modernos, vimos esta otra. Entonces también hay esa parte de que nosotros como espectadores nos inquietemos a buscar esos títulos para quien lo pesque, seguro eso hará. Otra cosa, Luis Mariano, es el contexto y el momento en que llega la película cartelera. O sea, va a empatar con otras dos, como es Déjame estar contigo y Lluvia, que junto con la tuya, estamos hablando de tres películas que nos están abriendo el panorama respecto a la inclusión. ¿A qué voy? Déjame estar contigo, nos muestra una familia homoparental. Lluvia, estamos viendo a una actriz trans personificando precisamente a un personaje trans. Y vamos a ver Efímera con una relación sáfica. Tres películas, te digo, al mismo tiempo, tres películas mexicanas que dicen, a ver, esto es nuestro presente, esto está sucediendo y esto también hay que contarlo y hay que ponerlo sobre la mesa. En el mundo están sucediendo cosas, ¿no? Hay voces y hay mentes discordantes con este tipo de inclusión que se niegan a aceptar la sociedad y las transiciones que tenemos las sociedades con el paso del tiempo y que dicen no hay que ver la película, etcétera, etcétera, etcétera. Pero pues aquí por fortuna yo no tengo ese pensamiento, sino todo lo contrario, y digo, a ver, o sea, si te digo, volteamos a 2023 y vemos estas películas con tendencia a mostrarnos la familia tradicional, papá, mamá, hijos, conductas tradicionales, pues en 2 años que la cosa cambie, que nos permita ver incluso tres películas al mismo tiempo, cada una con su narrativa, cada una con su toque, cada una en distintas locaciones, es como, ah, caray, a ver, está interesante también esta otra visión y esta otra apuesta de los cineastas por ya tocar estos temas y decir, pues ya no hay que tenernos con pinzas, ¿no? Hay que decir las cosas como son. Sí, no, o sea, creo que honestamente tratar de retratar un mundo, sí, totalmente heteronormado es, pues, no sé, es traicionar un poco a la realidad misma, ¿no? O sea, eh, un- digo, seguramente habrá gente que sí vive en burbujas muy particulares donde todavía parece todo regido como en una lógica de los años 50 o no sé, pero mi realidad es que no sé qué porcentaje de la gente en mi vida, o sea, es no heterosexual, ¿no? Y eso es una realidad, o sea, si volteo y veo familia, amigos, amigas, ¿no? O sea, en realidad, o sea, me parece, a título personal, me parece lo más normal, más allá de que es normal, porque pues, todas las diversidades humanas lo son, incluso común, ¿no? Entonces me parecería como, pues hasta muy restringido por parte del cine tratar como de forzar algo que por fortuna ya no es, ¿no? O sea, y que ya no es incluso, digamos, como en el ojo público, porque de que nunca ha sido así la rigidez heteronormativa, pues la verdad es que nunca lo ha sido, simplemente por fortuna ya hay la posibilidad justamente de que de no ocultarlo y si la sociedad está cada vez ocultándolo menos, ¿no? O sea, por suerte, pues que el cine refleje también esas realidades y que, y sin temor a decir, pues sí, somos una especie súper diversa, de muchas formas somos diversas y creo que entre más se retrate y entre más se vea, justo más... incluso digo, quienes están muy renuentes seguramente ya no habrá nada que se pueda hacer al respecto. Pero a lo mejor hay muchas personas que su renuencia tiene que ver más con una falta de visibilidad, ¿no? Y entonces a lo mejor simplemente justo al momento en el que
se topan con esas representaciones, con suerte también lo empiezan a digerir de otra manera y el mundo, te digo, ya suena muy soñador, pero pues sí, que el mundo se vuelva mucho más abierto y muchísimo más, este, pues no sé, que acepte más, insisto, la gran diversidad que siempre ha existido en nuestra especie. Luego, por otra parte, también Efímera nos asoma a un director que le gusta la fantasía, ¿no? Es un director que le gusta la fantasía, pero que por muy fantasioso que pueda ser, también tiene los pies en la tierra. ¿En qué sentido? Que lo que tenga que doler, tiene que doler. Y no precisamente porque duela o porque vaya a causar una herida, tiene que ser malo, ¿no? O sea, también hay, no quiero decir que una visión optimista, sino más bien una visión muy humana y certera de las cosas como son, ¿no? Lo vamos a ver a través de aquí del duelo, la pérdida, para quienes hemos atravesado por ahí, con base en la relación que hemos tenido con los que ya partieron, pues podemos ahí captarlo, ¿no? De que no ha sido el dolor ni tirarme al suelo, ni tampoco es este optimismo de, ay, pues ya, ¿no? O sea, no, hay cosas que se rescatan y se van aterrizando sobre la marcha. Eso me gusta también, cómo logras plasmar esa parte sin caer en el chantaje, porque también puede ser fácil, ¿no? Caer un poco en el chantaje emocional, sino decir, esto puede ser luminoso, pero no porque vaya a ser luminoso, no significa que va a doler. Y por el otro lado es, va a doler, pero no significa que porque vaya a doler es tirarnos al trago, ¿no? O sea, también hay que entenderlo y en este caso, pues también las circunstancias de los personajes lo van haciendo comprensible. Sí, totalmente, ¿no? O sea, creo que, o sea, mi aproximación, lo que trato de que sea es honesta, ¿no? O sea, y como bien dices, o sea, las cosas que duelen, pues duelen y no las podemos evitar. Y inevitablemente a lo largo de nuestra vida, pues nos vamos a encontrar, vamos a perder a personas y vamos a estar en situaciones que van a doler. Y, y a lo mejor yo lo veo como muy optimista, pero a lo mejor porque soy incapaz de ver otros niveles de optimismo que podrían ser mayores, pero bueno, mi nivel de optimismo es, esto va a pasar, hay un montón de cosas dolorosas en el mundo, ¿no? O sea, pero a pesar de ellas, eh, podemos seguir, ¿no? Y esos momentos dolorosos van a convivir con momentos alegres y con momentos vitales, ¿no? O sea, y para mí un poco la película es como una cosa de muy sobre la muerte, pero también de agarrar a la muerte como un recordatorio de que seguimos vivos, ¿no? O sea, de que sí, la muerte va a llegar y nos va a llegar a todos, pero mientras no nos llegue, como eso, como tratar de recordar que estamos aquí, mientras estemos vivos hay posibilidades y hay posibilidades de conectar con otras personas, de disfrutar, de amar, ¿no? Y eso me parece como algo bien valioso, ¿no? O sea, como que reconciliarnos un poco también como con la muerte como algo que nos empuje a la vida misma. Y ahora sí, ya entrados en otros aspectos y detalles de la película, hablaba yo de la fantasía, lo vemos con el nombre del colegio, ¿no? Julio Verne, eh, con este acercamiento a películas de terror clásicas, pero también hay otra fantasía ahí, por lo menos para los que somos habitantes de la Ciudad de México, y es el escenario, es la locación, la construcción geográfica del espacio que transitan Emilia y Renata. Porque uno dice, a ver, ¿dónde es? Para empezar, uno se pregunta, ¿dónde es esto? En segundo lugar, es cómo lo construyen de tal manera que se respire o se pueda transmitir serenidad, tranquilidad en un México, o al menos en el México de la Ciudad de México, que no existe, ¿no? Es como, pues, es como irreal, Mariano, ¿no? Entonces, ¿cómo fue la construcción también de este espacio que transitan Renata y Emilia? ¿No? No sé, pensando, o sea, la película la filmamos prácticamente toda en Cuernavaca, salvo un par de locaciones que son en Cuautla, ¿no? Y un poco, pues yo como morelense, ¿no? O sea, yo me crié y he vivido gran parte de mi vida en Cuautla. Eh, Esto era un poco como lo que me interesaba también mostrar. Siendo honesto, de principio no tenía conciencia de
de cómo eran leídos estos escenarios, ¿no? Y esta tranquilidad. Y creo que probablemente también no solamente se trata de que sea Morelos, sino también muy probablemente sí tiene que ver mucho con un Morelos de mi memoria, ¿no? O sea, lamentablemente mi estado también en los últimos años, al igual que gran parte del país, pues ha sufrido mucho y los niveles de violencia han sido terribles. Pero bueno, dejando un poco al lado, por eso es por lo que digo que creo que es un Morelos más de mi recuerdo y más a lo mejor de cómo lo veía cuando tenía la edad de mis protagonistas, ¿no? O sea, pero sí, para mí era importante como estos lugares abiertos, estos lugares tan verdes, ¿no? O sea, que hubiera bugambilias, ese tipo de cosas, que se respirara. Ya, insisto, que aunque no haya sido como tan consciente, ya viéndolo a posteriori, sí, sin duda, creo que es un escenario que va muy de la mano con el tono de la película y que permite que las vivencias de ellas, no sé, se respiren diferente. Y la verdad, pues agradezco mucho que eso haya resultado. Y por último, Luis Mariano, el tema de la cámara, la foto. Hay un momento al principio de la película, vemos muy acentuado a la izquierda del espectador el posicionamiento de las personas adultas. Por ejemplo, esta académica que es interpretada por Laura Deita, que qué bueno que siga apareciendo en películas Laura Deita como la vimos en Corina. Estamos viendo, ¿no? Al principio te digo, muy marcado y muy acentuado que los adultos estén a la parte izquierda, ¿no? De nuestra visión, en la escuela particularmente. Conforme va transitando las cosas, vemos que ya los adultos cambian de posición, ¿no? Ya los podemos ver a la derecha de los personajes jóvenes. ¿Fue planteado así? ¿Fue pensado así como esta idea de colocar a los adultos y para que la transición vaya siendo de esa manera? ¿O ya es que uno esté viendo disparates? No, 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 o sea, tal cual el posicionamiento de los adultos, digamos, no fue la guía, pero sí es resultado de algo que sí es muy consciente, que es como, eh, más, más bien el posicionamiento de ella, de Emilia, ¿no? O sea, hasta cierto punto, digo, ya lo verán si se quieren clavar en eso, ¿no? O sea, como que está muy pensado para que Emilia siempre esté viendo como hacia atrás, por decirlo, si lo pensáramos como la izquierda, o sea, que siempre esté viendo a izquierda de Ok. cuadro, a partir de que eventualmente, eh, ¿cómo decirlo? Como que tiene más su curva y empieza justamente a poder avanzar, ¿no? O sea, empieza a cambiar su transición hacia ella, ¿no? O sea, ya si quieren clavarse, sugiero en una segunda vista, no la primera clávense con la historia, pero sí, o sea, hay como que una evolución también de todos sus movimientos, ¿no? O sea, la primera mitad de la película, prácticamente todos sus recorridos son hacia izquierda, hacia la izquierda, y las cosas que la acercan a donde tiene que llegar son mucho más hacia la derecha. Pues mira, qué bueno que que no está viendo uno disparates, pero Sí, también, no alucina. como dice Luis Mariano, échanselo en una segunda vista, porque además en una primera no van a poder, se van a dejar ir por la historia, por el timing, ¿no? En este caso también por el montaje. Luis Mariano, ¿algo más que tú quieras agregar? Este es tu espacio. No, pues ojalá y puedan ir a verla al cine, ¿no? O sea, el cine mexicano, pues creo que es muy variado y vale la pena justamente como darnos el chance de ver todo tipo de historias, ¿no? O sea, creo que, y bueno, y es importante, ¿no? O sea, lo mismo que seguramente se escucha muy seguido, las primeras semanas es muy importante, estrenamos 6 de febrero en cines, ojalá y la puedan ver. Siento que es una película, uno, muy honesta, muy humana, que por lo menos la respuesta que hemos tenido por el público es como se conmueven, ¿no? O sea, lo cual creo que es también una emoción rica con la cual salir del cine, así que pues ojalá y les pase lo mismo. Perfecto, pues Luis Mariano, muchas gracias por venir a Cinéfilos en Apuros. No, hombre, muchísimas gracias a ti por la invitación. Y amigas, amigos, ya saben, acérquense al cine mexicano, repasen películas de otras épocas, de otros contextos, de distintos géneros.
Si les han dicho que es buena, si les han dicho que es mala, solamente hay una manera de comprobarlo y eso es viéndolas. Acérquense a nuestro cine, repásenlo, sigan echando ojo, vayan al cine ahorita que cuando llegan las películas a cartelera, porque también eso es importante para seguir incentivando y alimentando lo que es nuestra producción, nuestro acercamiento como espectadores al cine nacional. También suscríbanse al canal de YouTube, suscríbanse al canal de Spotify y ya saben, sigan comentando porque aquí la charla cinéfila la hacemos todos.